Hola chatos, bienvenidos. Este es el primer vídeo que hacemos en 2021, entonces un feliz año para todos, que sea un año mejor que el anterior y espero que estéis todos bien. Antes de empezar, les pido un me gusta y para compartir nuestro canal, nuestras informaciones con tus compañeros si crees que nuestro contenido aporta algo a la clínica de la fisioterapia o a la clínica de la osteopatía. ¿Vale? Pues empezamos ahí con el vestíbulo coclear o el nervio craneal 8. El nervio vestíbulo coclear, como ya hablamos en otros directos, es un nervio aferente, solamente aferente. Es decir, es responsable por la sensibilidad especial y está dividido en dos partes. La porción vestibular, que es responsable por la parte del equilibrio, y la porción auditiva, que es responsable por la audición. Entonces, lo que es importante tener en cuenta para empezar es que posee dos núcleos principales. Dos núcleos principales. El núcleo vestibular, que recibe las aferencias del nervio vestibular, que está relacionado al ganglio vestibular y es responsable por la función del equilibrio. Y el núcleo coclear, que está relacionado al ganglio espiral, que es responsable por la función de la audición. ¿Vale? Entonces tenemos dos núcleos más importantes, dos ganglios y dos funciones distintas, que aunque sea el mismo nervio y aunque tenga alguna relación entre uno y otro, son dos partes distintas de una misma estructura. ¿Vale? Pues ahí seguimos. Pues para empezar es importante tener en cuenta que el vestíbulo coclear, que es responsable por la inervación del laberinto, está aquí, como os marco en pantalla, en el oído interno. Si no estamos familiarizados, si no estamos enterados de dónde está el oído interno, podemos mirar un poco más de lejos la formación del oído. ¿Vale? Entonces tenemos el oído externo, que está ahí dividido en pantalla, que compone el pabellón auditivo, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica. Tenemos el oído medio, donde está la trompa de Eustaquio, donde están los huesecillos de la audición, entonces hay martillo, yunque y estribo. Y tenemos el oído interno, que de verdad es donde estará la cóclea y donde estarán los canales semicirculares. ¿Vale? Entonces ahí tenemos las tres divisiones del oído, externo, medio e interno. La parte estructural del 8, del vestíbulo coclear, está localizada entonces en el oído interno. El oído medio, entonces, que es la cavidad timpánica, tal cual, posee o está relacionado a la porción petrosa del temporal, está conectado a la nasofaringe y alberga los huesecillos del oído, como hablamos ahora, los músculos estapedio y tensor del tímpano, la cuerda del tímpano y el plexo nervioso timpánico. Todo esto estará contenido aquí, estará contemplado en esta zona, como os marco ahí en pantalla. Si miramos entonces la caja de Pandora o la caja del tímpano, claro, una broma, la caja del tímpano, podemos ver que ahí está la membrana timpánica en la pared membranosa o la pared lateral. Arriba tenemos martillo, yunque y estribo, que son los huesecillos, la parte superior o tegmentaria. En la parte inferior tenemos la relación con la porción mastoidea del hueso temporal. En la pared interna tenemos la relación, como os pongo ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Medial. Ahí. La pared interna, la medial, es la que está
relacionada directamente al laberinto, a la función laberíntica, como vemos ahí, la pared medial o laberíntica. Tenemos aún la parte posterior y tenemos aún la parte anterior. Y la parte anterior está relacionada a la arteria carótida, ¿vale? La carótida interna. Lo que es interesante de esta imagen es la parte interna de la caja del tímpano, donde vemos el nervio timpánico, que es una rama del 9, luego el plexo timpánico y el nervio petroso menor, como vemos ahí saliendo ahí arriba. Aquí tenemos el nervio facial. Ahí tenemos la cuerda del tímpano, ¿vale? Y ahí tenemos los músculos de que hablamos antes, ¿no? Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta cuando miramos la caja del tímpano? Que la pared interna no solo está relacionada al 8, pero también al 9 y también al 7, ¿vale? Esto es clave. Pues mirar esto es clave, ¿ok? El oído interno entonces compone o tiene ahí dentro de su organización el órgano vestíbulo-coclear, que es la porción vestibular y la porción coclear. ¿Okay? Es responsable por la recepción del sonido y el mantenimiento del equilibrio, como ya hablábamos antes. Contiene sacos y conductos del laberinto membranoso, que llamaremos LM, y el laberinto membranoso contiene endolinfa y está suspendido dentro del laberinto óseo, que está lleno de perilinfa. Y luego veremos un poco más en detalles esta parte. Entonces, otra vez, el oído externo, el oído medio y el oído interno. Y ahí tenemos la parte del vestíbulo y la parte de la cóclea. Y ahí el nervio propiamente dicho, el nervio vestibular y el nervio coclear, ¿vale? Que se juntan, mirad aquí, se juntan después de la salida por el conducto auditivo interno, ¿vale? Este es el conducto auditivo interno. Y es siempre importante tener en cuenta que es un nervio aferente, entonces la información viene de fuera hacia adentro, de fuera hacia adentro, ¿vale? Esto es importante tener en cuenta. Entonces, un punto anatómico importante sería el conducto auditivo interno. Todo lo que genera tensión o lo que genera alteración del pasaje del nervio por el conducto auditivo interno puede generar compresión y alteración de la información aferente que lleva este nervio. ¿Vale? Hablando ahora entonces de forma más específica, menos general, podemos hablar del sistema vestibular. El sistema vestibular es parcialmente, el sistema visual, perdóname, es parcialmente dependiente del sistema vestibular. En general no tenemos esto mucho en cuenta, ¿no? A la hora de tratar a alguien que tiene una disfunción del ojo, en general no consideremos que el sistema visual depende mucho del sistema vestibular, pero es una información importante a la hora de la clínica, ¿vale? ¿Y esto por qué? Porque el sistema vestibular contribuye con los movimientos adaptativos del ojo, ¿vale? Para la estabilidad del mundo, es decir, del ambiente externo, ¿no? Del ambiente externo visual al moverse la cabeza. Es decir, cuando muevo la cabeza a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, parte de esta información que orienta la mirada, que orienta la posición del ojo, viene del sistema vestibular. ¿Okay? Por esto es importante tener en cuenta el sistema vestibular a la hora de verificar el ojo o el sistema visual. ¿Okay? Muy bien. Es esencial también para el control postural y para el control de los ojos, como ya hablamos y veremos un poco más adelante. Más que esto, el sistema vestibular posee proyecciones del núcleo vestibular que ofrecen
contribución a información sensorial de movimiento y posición de la cabeza respecto a la gravedad. Para el Gaze Stability, el Gaze Stability es la estabilidad de la mirada, ¿vale? Los ajustes posturales y la función autonómica y la percepción consciente, ¿vale? Entonces, va a influir el sistema vestibular, envía informaciones al núcleo vestibular y este núcleo influye en todas estas funciones que acabamos de comentar. Entonces hablemos ahora del sistema vestibular periférico, que es lo que trabajamos más en osteopatía y en fisioterapia, ¿vale? El sistema vestibular periférico está estructurado de la siguiente forma. Entonces tenemos el laberinto, ya sabemos, y el laberinto está dividido en dos partes. Está dividido en laberinto óseo y laberinto membranoso, ¿vale? El sistema vestibular periférico contiene el laberinto y el laberinto está dividido en dos porciones, que sería el laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo compone la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares, ¿vale? El óseo sería la cóclea, el vestíbulo y los conductos semicirculares. Entonces, cuando miramos aquí en la imagen, como os marco en pantalla, tenemos el laberinto óseo, que está ahí. Tenemos, respecto al laberinto óseo, la parte del vestíbulo, la parte de la cóclea y los canales semicirculares, ¿vale? Aquí, perdonadme, pero hay que cambiarlo, no son conductos semicirculares, son canales semicirculares, habría que cambiarlo aquí, ¿vale? Atentos a esto. Entonces, el laberinto óseo contiene los canales semicirculares, ¿ok? Luego viene el laberinto membranoso. Y el laberinto membranoso se dividirá otra vez en dos, que es laberinto vestibular y laberinto coclear, ¿ok? El laberinto vestibular contiene el utrículo, el sáculo y los conductos semicirculares. Ahí sí, correcto, los conductos. Arriba los canales, que son 3 conductos semicirculares. Y el laberinto coclear está compuesto por el conducto coclear. Entonces, cuando miramos aquí, el laberinto membranoso en la pantalla, que es donde están localizados los receptores para el equilibrio y los receptores para la función auditiva, cuando miramos aquí, vemos que están ahí los conductos semicirculares dentro del laberinto óseo, el utrículo y el sáculo y el conducto coclear, que es lo que está dentro, ¿vale? El laberinto óseo para ofrecer protección y el laberinto membranoso. Ahí está. Entonces hablemos ahora que hay receptores sensitivos y estos receptores sensitivos reciben el nombre o la denominación de células ciliadas, ¿vale? Las células ciliadas son áreas especializadas sobre las paredes internas del laberinto membranoso, es decir, están en el laberinto membranoso, ¿vale? Entonces la organización general es así. Las células ciliadas reciben el estímulo y envían este estímulo del laberinto membranoso a través del conducto auditivo interno al ganglio vestibular y al ganglio espiral. Esto dependerá si viene por el nervio vestibular o por el nervio coclear. Del ganglio vestibular, la información va al núcleo vestibular y del ganglio espiral al núcleo coclear. Y ahí tenemos el nervio craneal 8, o vestíbulo coclear. Esta es la formación. Entonces ahí miremos un poco más de cerca lo que son las células ciliadas. Las células ciliadas externas, las células ciliadas internas, que están ahí. Aquí tenemos la membrana tectórica, los estereocilios, el nervio auditivo, por ejemplo.
Son células especializadas en transformar energía mecánica en señales eléctricas en ambos componentes, el componente coclear y el componente vestibular. Entonces son células especializadas en transformar energía mecánica en señales eléctricas. ¿Ok? Entonces, si os dais cuenta, el nervio no recibe directamente el estímulo. El nervio va a recibir el estímulo después que las células ciliadas reciben la información mecánica. Luego ya veremos, pero se hace una despolarización. La despolarización dispara un potencial de acción y este potencial de acción es lo que generará el estímulo eléctrico que va al nervio. ¿Vale? Hay también la placa cuticular que se une con las células circundantes mediante más estrechas y estereocilios. Y todo esto es dependiente de canales iónicos con puertas mecánicas que están en la unión apical. Y luego veremos un poco más de cerca esta situación. Entonces, cuando miramos aquí, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora, la endolinfa tiene una grande concentración, esta señal significa concentración de potasio en su interior, ¿vale? Entonces aquí está la endolinfa llena de potasio. Entonces, ¿qué pasa? Con la movimentación de la endolinfa, lo que va a pasar es que hay un aumento, una apertura de los canales de potasio. El potasio entra y cuando entra empieza a generar la despolarización. La despolarización, al fin y al cabo, generará una liberación de glutamato y la liberación de glutamato es lo que va a hacer contacto con la rama aferente del nervio y ahí se dispara, en este momento se dispara el potencial eléctrico del nervio. Es decir, un estímulo mecánico convertido en una señal eléctrica cuando llega aquí. ¿Vale? Y este impulso entonces, ahí después de la liberación del glutamato, irá a los distintos centros distribuidos y relacionados al sistema vestibular. ¿Vale? Cuando ya hay suficiente liberación de glutamato, la despolarización y todo esto, hay un cierre de las compuertas y ya no puede entrar el calcio, ya no puede entrar el potasio, discúlpame. Hay una salida de potasio, un cierre de los canales de calcio y luego hay la hiperpolarización para luego haber una nueva despolarización. Todo el proceso natural. Muy bien. Los componentes del sistema vestibular, la parte vestibular. Vamos ahí. 5 órganos sensitivos, porque como hemos dicho antes, el nervio 8, vestíbulo coclear, es una aferente especial. Muy bien. Los 5 órganos son el utrículo, el záculo y 3 canales semicirculares. Muy bien. Las células ciliadas, como hemos dicho antes, transducen los cambios mecánicos de la posición de la cabeza. Entonces, cuando miramos aquí, fijaros ahí en la imagen, cuando miramos aquí, identificamos lo siguiente. Estamos hablando del utrículo y del záculo. Muy bien. El utrículo y el záculo son responsables por las aferencias respecto a la flexión y extensión de la cabeza. Es decir, los movimientos de flexión de la cabeza y extensión de la cabeza son informados al sistema motor, al sistema visual, al sistema nervioso central, a través de la información que viene por el utrículo y el sáculo. ¿Vale? Entonces hay la movimentación de la endolinfa, hay el movimiento de las células ciliadas, hay el desplazamiento de los otolitos y desde ahí la transmisión del impulso al nervio vestibular. Entonces, como vemos ahí, la flexión y la fuerza de la gravedad genera esta presión sobre las células ciliadas, lo que genera el impulso eléctrico y ahí la adaptación de los músculos del cuello, del ojo y todo lo demás. Muy bien. ¿Y los canales semicirculares participan en esta función? No, ahí no participan los canales semicirculares. Los canales semicirculares van a participar de la rotación de la cabeza
Los canales semicirculares participan del movimiento de rotación de la cabeza. El utrículo y el sacro, flexo, extensión, y los canales semicirculares, la rotación. ¿Vale? Entonces es importante tener esto en cuenta. Cada uno de los órganos de este componente vestibular tiene una función específica. ¿Vale? Entonces ahí vemos que cuando rota la cabeza hay una deformación en las células ciliadas y desde ahí se dispara un potencial de acción y la corrección de los músculos del cuello y la orientación de los músculos del ojo. ¿Vale? Y de la posición del ojo, obviamente. Las células ciliadas vestibulares están ahí. Son de dos tipos. El tipo 1 son axones sensitivos grandes y melinizados, que están ahí. Y el tipo 2 son axones sensitivos que tienen un papel de soporte de la función vestibular. Puede afectar la sensibilidad de los órganos terminales. Ahí está el tipo 2. Son las dos formas de presentación de las células ciliadas. ¿Vale? Volviendo a los órganos otolíticos, que son el utrículo y el sacro, sabemos que son expansiones del laberinto membranoso, como hemos dicho antes. Cada uno posee su propia membrana otolítica, donde se localizan las otoconias. Estas le dan una densidad mayor que la de la endolinfa. La mácula del utrículo es horizontal, la mácula del sacro es vertical. Entonces ahí vemos el utrículo, la mácula del utrículo y la mácula del sacro. Una horizontal y una vertical. De forma conjunta, las células ciliadas de ambos órganos están orientadas en múltiples direcciones. ¿Y esto por qué? ¿Qué función tiene esta múltiple orientación? Es que de esta forma, cada posición y movimiento de la cabeza va a generar un patrón único de señales que se envían al encéfalo a través del nervio vestibular y desde ahí se pueden hacer las correcciones en el patrón postural, en el movimiento del cuello, en los reflejos del cuello o reflejos cervicales y en los reflejos del ojo. Por esto es importante estar orientado en múltiples direcciones para poder reaccionar pronto a cada estímulo que pueda ser enviado al sistema nervioso central. Esto es capacidad adaptativa. Los canales semicirculares están orientados en un ángulo recto entre ellos. Cada canal contiene una ampolla, cada ampolla posee una cresta ampular. Las células ciliadas están en el epitelio de la cresta y responden a movimientos de la endolinfa. Como hemos dicho antes, el movimiento de la endolinfa es lo que va a generar cambios tensionales, cambios mecánicos en las células ciliadas. De las células ciliadas, la despolarización y luego el estímulo eléctrico por el nervio vestibular. Las células ciliadas, de forma bilateral y simultánea, trabajan de forma conjunta, integrada, es decir, el encéfalo recibe la información de los dos lados a la vez, de los dos lados a la vez. Cuando hay una pérdida de esta organización interna, hay un compromiso del equilibrio, ¿vale? Entonces tenemos ahí el nervio vestibular, el canal semicircular superior, canal semicircular inferior y el canal semicircular horizontal. Más que esto, el utrículo y el sacro. Y ahí los cinco órganos sensitivos. Os comenté antes de los principales núcleos vestibulares, pero hay más núcleos vestibulares. Hay 4 subnúcleos, que son el subnúcleo superior, el medial, el lateral y el descendente o inferior, que es lo que vemos aquí en la pantalla. El subnúcleo superior, el subnúcleo lateral, el subnúcleo medial y el subnúcleo inferior o descendente. Y aquí la información aferente, ¿vale? De los canales semicirculares, del utrículo y del sacro. ¿Veis ahí? Que cada uno envía una información a un núcleo más específico. Muy bien. Entonces, hay muchas pruebas diagnósticas respecto al sistema vestibular, ¿vale? Como no es
no es un directo, no es una clase de sistema vestibular, hablaremos de tres reflejos vestibulares específicos, pero no hablaremos mucho de la parte de la patología, porque no es un directo de patología. Podemos hacerlo en algún momento, pero ahora es un directo más de anatomía del 8, como es la serie, ¿no? Entonces, el reflejo vestíbulo ocular estabiliza la escena visual en la retina, ¿vale? Las señales de los canales semicirculares a los núcleos vestibular superior y medial aquí son esenciales, fundamentales, ¿vale? Luego esta señal llegará al núcleo abducens, al núcleo troclear y al núcleo oculomotor para lograr los movimientos oculares compensadores. Utrículo y sáculo también envían una prolongación a los núcleos oculomotor y troclear. Es decir, que lo estamos comentando de forma práctica, en resumen. El reflejo vestíbulo ocular es un reflejo que tiene una rama aferente vestibular y una rama eferente ocular. Es decir, cómo el vestíbulo influye en el ojo con la información de movimiento de la cabeza. Esta es la rama aferente. Entonces, lo que estamos valorando aquí es la rama aferente del 8 y la rama eferente del oculomotor, del troclear y del abducens. ¿Vale? Y este es el test que se utiliza para verificar el reflejo vestíbulo ocular. Entonces pedimos al paciente que mire a la nariz del terapeuta y mantenga la mirada ahí. Y luego el terapeuta gira la cabeza del paciente de golpe, así, rápido. ¿Vale? Y ahí miramos la respuesta. Si el paciente no es capaz de mantener la mirada en la nariz del terapeuta, es decir, si pierde un poco la estabilidad de la mirada y luego vuelve, esto indica un compromiso periférico. ¿Vale? Esto indica un compromiso periférico del sistema vestibular. Luego, si puede hacer esto y la mirada sigue en la nariz del terapeuta, esto indica que o es una patología central, pero seguramente indica que no es periférico. Puede indicar parecida central, pero seguramente indica que no es periférico. ¿Vale? Pero ahí habría que poner otros elementos. Hay también el reflejo vestíbulo-cólico que estabiliza la cabeza en el espacio. Esta es una función del núcleo medial y del núcleo descendente, que envían de forma bilateral una prolongación en dirección caudal a la médula espinal cervical. Es decir, los núcleos medial y descendente del 8 aferente envían de forma bilateral informaciones al cuello, a médula espinal cervical, para corrección de la cabeza y del cuello. ¿Vale? Entonces, el 8 también influye en los movimientos de corrección del cuello. Su función consiste en mantener la posición elevada de la cabeza mientras el cuerpo se mueve. ¿Vale? Es muy importante tener en cuenta que el oído influye en el cuello y en la posición de la cabeza. Es decir, si tengo, pues, un ejemplo sencillo, ¿no? Si tengo una pérdida auditiva en el oído izquierdo y escucho mejor con el derecho, en general, cuando quiero escuchar algo y estoy más atento, lo que haré es esto: acercar la oreja derecha a la fuente del sonido, ¿vale? Y esto genera una adaptación del cuello que puede mantenerse en el tiempo si hay un daño importante en la capacidad auditiva, ¿vale? Se llama reflejo vestíbulo cólico. Es una respuesta compensadora de los músculos del cuello cuando el movimiento de la cabeza es sentido por los órganos vestibulares, ¿vale? En la oreja, en el oído interno. Esto es lo que está descrito ahí, ¿vale? Y también en este reflejo también va a influir los propioceptores del cuello a lo largo del movimiento del cuerpo. Hay también el reflejo vestíbulo espinal, que son estímulos de los órganos otolíticos, al núcleo lateral, a la médula espinal homolateral,
a través del tracto vestíbulo-espinal lateral, que va a coordinar la respuesta postural a la gravedad. ¿Vale? Utrículo y zócalo, flexoextensión y gravedad. Canales semicirculares, rotación y canales semicirculares, rotación. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. El reflejo vestíbulo-espinal está relacionado a los órganos otolíticos, no a los canales semicirculares. Este reflejo coordina la respuesta postural a la gravedad. Activa músculos antigravitatorios, que son extensores, para mantener la posición erguida. Todos los núcleos vestibulares envían una cantidad de axones a través del tálamo hacia la corteza somatosensorial o somatosensitiva. Y así se posibilita la apreciación consciente del equilibrio y de la posición de la cabeza. ¿Vale? Entonces, cuando hay cambios en la información que viene de estas estructuras, esto puede generar náuseas y vómitos. ¿Vale? Esto puede generar náusea y vómito cuando hay cambio en la calidad de la información que viene de estas estructuras. O en condiciones fisiológicas es justo la causa de las náuseas y vómitos y mareos de cuando tú estás en un barco. ¿Vale? Con todo este tema de la inestabilidad, viene el mareo, viene la náusea, viene el vómito por el reflejo vestíbulo-espinal. Muy bien. Estos dos últimos reflejos no tienen un test clínico, una prueba clínica específica que se puede hacer en la práctica clínica, o a lo mejor no lo encontré yo. ¿Vale? Si alguien quiere aportar algo, escribe en los comentarios y luego lo busco y hablamos de ello. ¿Vale? Pero esta es la parte entonces vestibular, toda la parte vestibular. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que la parte aferente vestibular, sea de los movimientos de rotación por los canales semicirculares, sea por el movimiento de flexoextensión o acción antigravitatoria del utrículo y del zócalo, van a influir en los movimientos del ojo, ¿vale? Aferente y eferente. Y vamos a la parte de la cóclea. La parte coclear, empezamos con la definición de lo que es la cóclea, que es la parte que os pongo ahí en pantalla. Es una estructura en forma de tubo enrollado en espiral, localizada en el oído interno, como ya hemos hablado. En su componente inferior se encuentra el órgano de Corti, que será responsable por la audición. Luego miraremos esto más de cerca. Entonces tenemos ahí la cóclea, ¿no? El oído externo, la membrana timpánica, el oído medio y el oído interno. Si nos damos cuenta ahí, el estapedio está cerquita de la entrada del oído interno, ¿vale? Y esto será importante. Avanzamos. Entonces, la anatomía de la cóclea. Posee una porción espiral. La cóclea es la porción espiralada del laberinto. La porción espiralada del laberinto, que alberga el conducto coclear. Como antes había el laberinto óseo, también hay el conducto coclear, ¿no? Entonces, el laberinto óseo protege el laberinto membranoso. La cóclea posee el modíolo. El modíolo son células ganglionares espirales y también las fibras del nervio coclear. Se comunica con la cavidad del oído medio a través de dos aberturas que os comenté justo ahora. ¿Qué dos aberturas? La ventana oval, que es la ventana vestibular, cubierta por la base del estribo, y la ventana redonda, que es la ventana coclear cubierta por la membrana timpánica. Entonces, si volvemos aquí, la diapo, es lo que tenemos aquí. ¿Vale? Una y otra. Ventana oval, que es la vestibular, y ventana redonda, que es la cóclea. El conducto coclear parte del laberinto membranoso, se adhiere a la pared de la cóclea y se divide en tres compartimentos: la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Que es lo que vemos ahora. Entonces, el conducto coclear está dividido en tres compartimentos. Estos tres compartimentos se continúan en el vértice de la cóclea a través de un orificio llamado licotema que contiene el órgano de Corti. Ahora, esto es lo que nos importa. Los tres
componentes, las tres divisiones. La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, que acabamos de hablar. El conducto coclear, parte del laberinto membranoso, audición, se divide en tres compartimentos, que es la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. ¿Vale? La ventana oval, la ventana redonda. Aquí está el estribo. Entonces, fijaros, si nos damos cuenta, el helicotrema también que hablamos, aquí tenemos la endolinfa y aquí tenemos la perilinfa. Ahora, fijaros aquí. El componente coclear. El sonido tiene dos características básicas. Ahora vamos a comprender todo esto. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos respecto al sonido es, el sonido viene por el conducto auditivo externo. Dejamos esto. Las características básicas son volumen y tono, pero dejamos esto. El sonido viene a través del conducto auditivo externo, ¿no? Como un estímulo mecánico. ¿Vale? Este estímulo mecánico llegará a la membrana timpánica. Y de la membrana timpánica, esta vibración pasará al oído medio. Y en el oído medio contactará con los huesecillos del oído medio. Y ahí tenemos el estribo. Y el estribo está relacionado a la ventana oval de la coclea que acabamos de mirar. Entonces, fijaros, estímulo mecánico, la membrana timpánica, la vibración está transmitida por los huesecillos, llega a la ventana oval. En la ventana oval, fijaros lo que va a pasar. Las vibraciones van a hacer pequeñas olas en los fluidos que están ahí, en esta situación, en la perilinfa. Este estímulo mecánico va al órgano de Corti. Fijaros ahí. La perilinfa, ¿vale? La ventana oval, la ventana redonda. Aquí tenemos el órgano de Corti. Fijaros ahí, aquí tenemos el órgano de Corti. Entonces, este impulso mecánico, en este momento, acaba de llegar en el órgano de Corti. ¿Y qué hay en el órgano de Corti? Fijaros ahí, las células ciliadas. Las células ciliadas. ¿Y qué tenemos aquí? El nervio coclear. Entonces, la información mecánica llega a la perilinfa, al órgano de Corti, a las células ciliadas, y luego llega al nervio coclear. Y el nervio coclear sube, se codifica y va a los centros superiores. ¿Vale? Como hemos dicho antes, las mismas células ciliadas, lo que llamamos células ciliadas cocleares. Entonces, lo que cambia es esto, las células ciliadas cocleares que están en el órgano de Corti son las responsables por cambiar el estímulo mecánico en un estímulo eléctrico. Y luego esta estimulación va al nervio y a los núcleos cocleares. Las células ciliares internas son 90% y las células ciliadas externas son un 10% de la composición. ¿Vale? Estas células ciliadas tienen un papel fundamental porque son capaces de hacer la amplificación de la señal de las células ciliadas internas y del aumento de la discriminación del tono en la cóclea. Entonces, estas células ciliadas son lo que va a determinar si se abre más o si se cierra la cóclea para que el estímulo auditivo, para que el sonido no haga daño en el oído. ¿Vale? Si el sonido es muy alto, hay una constricción y se impide un poco la entrada mecánica sensorial para bajar la estimulación, para no hacer daño en la oreja. Y si es muy bajo, entonces se abre y se estimula más la sinapsis en este circuito.
¿vale? En este sistema. La función de la cóclea, entonces, como está ahí, los movimientos del estribo en la membrana oval generan una ola de presión, una onda de presión en la perilinfa, que a su vez desplaza el diafragma de la ventana redonda. El movimiento suave del líquido de la perilinfa genera propagación de ondas o de olas de presión a lo largo de la membrana basilar. Y esto, las células ciliadas internas, que están en toda la membrana basilar, esto va a generar un cambio del estímulo mecánico a un estímulo eléctrico que va al nervio coclear. Y ahí al encéfalo. La función auditiva es fundamental para el sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la función auditiva orienta la posición de la cabeza por el sonido, por ejemplo. Por el sonido, por ejemplo. ¿Vale? La orientación de la posición de la cabeza por el sonido. Regula los niveles de actividad del sistema nervioso central. Un ejemplo sencillo es cuando tú escuchas una música calmada, tranquila, que disminuye la actividad del sistema nervioso central. Cuando escuchas una música, bueno, un poco más, ¿no? Que tiene un poco más de energía, tiene un ritmo un poco más interesante, el sistema nervioso central cambia su actitud también, ¿no? Que se pone más atento, más despierto, más enfocado y todo esto. O se baja o se sube la actividad. Transmite también la información del ambiente y también el reconocimiento consciente de los sonidos, ¿no? Es decir, que es la información del ambiente. Si hay una cebra ahí que está pasando por la ciudad, es importante darse cuenta que se escucha cascos. Y al escuchar cascos, tengo que mirar, es una cebra, es genial. Esto es la información ambiental, ¿verdad? Más que esto, del núcleo coclear, la información es distribuida a 3 zonas claves, ¿vale? Una de ellas, la formación reticular, que es la responsable por esta activación del sistema nervioso central, es decir, estoy más o yo estoy menos, estoy más calmado, estoy más estresado, estoy más energizado, estoy más fatigado, todo esto cambia. Es sencillo, ¿no? Cuando tú estás un poco más cansado y pones una música que te gusta un montón, que te encanta, y te pones más despierto. Es decir, el sonido genera cambios en la actitud, genera cambios en la activación del sistema nervioso central. Claro, consecuentemente, por consecuencia, también cambia la actividad del sistema nervioso autónomo, obviamente, ¿no? Entonces, lo que se escucha también cambia la actividad del autónomo. Un día hablamos más de lo que se escucha y del autónomo, que no es del tema. El colículo inferior es responsable por la integración de la información para localización del sonido. Luego, esta información llega al colículo superior y los movimientos de los ojos y los músculos de la cabeza, los músculos faciales, discúlpame. Luego, esta información, cuando está integralizada, cuando está integrada, esta información va al colículo superior, los movimientos y va a generar movimientos de los ojos y movimientos de los músculos de la cara, de los músculos faciales, en general en dirección al sonido. Es decir, el 8, aferencia y respuesta de los músculos del ojo y de los músculos de la cara. El 8 también tiene relación con el 7, ¿vale? Y el cuerpo geniculado medial es lo que va a integrar o generar la información a la corteza auditiva primaria que torna el sonido consciente. No es darse cuenta de que hay un sonido, sino que identificar qué sonido es, qué tipo, característica y a qué se asemeja. ¿Vale? Entonces, el 8 es fundamental para nuestra terapia de distintas formas, si os dais cuenta, sea por la rotación, por la flexoextensión o por lo que se escucha, el tono, el volumen, la calidad de la música, la calidad de la información auditiva, si le estás dando nocebo al paciente, o todas estas cosas, que tienen relación también con la red autonómica central. Y se investiga mucho, aunque las investigaciones del sistema o del nervio vestíbulo coclear respecto a los que practican la fisioterapia no son aportaciones muy frecuentes, o a lo mejor no las buscamos tanto. Pero la verdad es que hay una cantidad interesante
de información, pero es información preliminar, información que no está consolidada en la literatura científica. Son muchos de esto, de lo que voy a hablar son hipótesis clínicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, se encuentra ahí la influencia de los extero y proprioceptores, de los aferentes exteroceptivos y proprioceptivos de la fascia plantar o de la superficie plantar para la determinación del comportamiento del ojo, ¿no? Del comportamiento del ojo en pacientes que tienen una disfunción vestibular unilateral, es decir, cómo influyen los proprioceptores, los exteroceptores de la superficie plantar en pacientes que tienen disfunción vestibular unilateral. Si influye o no, y sí, la verdad es que sí, que se influye, que cuando se cambia la estimulación de la planta del pie, de la superficie del pie, de la superficie plantar del pie, se puede cambiar la corrección del campo visual vertical en pacientes que tienen disfunción vestibular. Se puede, es decir, al estimularse la superficie de la planta de los pies, se puede ayudar a corregir una disfunción del sistema vestibular. Pero para hacer esta corrección tengo que estimular algo, ¿vale? Estimular algo, no liberar nada, estimular algo. ¿Ok? Esto es importante. Y es una adaptación. De verdad, la disfunción vestibular sigue ahí. La disfunción vestibular sigue ahí. ¿Vale? Entonces hay que tratar la disfunción vestibular igual. Pero para personas que tienen una disfunción vestibular unilateral definitiva, se puede utilizar como herramienta la planta de los pies para ofrecer una mejor adaptación. Este es el tema. No podemos confundir de que esto no va a corregir la disfunción vestibular, pero va a ayudar a una mejor adaptación a ella. Y luego hay que tratar la disfunción vestibular. ¿Vale? También hay papers que hablan de la plasticidad de vías inhibidoras y excitadoras del sistema vestíbulo espinal, ¿vale? Y cómo esta plasticidad de vías inhibidoras o excitadoras influye en la performance motora, en el desarrollo motor, yo creo que performance explica bien, en el desempeño motor, puede ser así, en la capacidad motora, ¿vale? O en la calidad del gesto motor, ¿vale? Como la plasticidad de vías inhibidoras y excitadoras, vestíbulo espinales, puede cambiar la actividad motora. Hay relación también de vértigo y tinnitus que son causados por compresión vascular del nervio vestíbulo coclear, ¿vale? Del nervio vestíbulo coclear. Entonces hay que estar atentos siempre cuando hay vértigo y tinnitus que esto puede ser generado por una compresión del nervio. Como os comenté antes, lo más común, lo más frecuente es en el punto de atrapamiento del conducto auditivo interno. En general es un tumor o algo así, o consecuencia de un trauma quirúrgico, por ejemplo, o un trauma craneoencefálico con fractura o algo así, ¿vale? Hay relaciones, como os pongo ahí en pantalla, de vestíbulos espinales y vestíbulos simpáticas también. Hay relaciones reflejas, vestíbulos espinales y vestíbulos simpáticas descendentes. Tú me vas a preguntar, pero ¿qué relación tiene el 8 con la actividad simpática? Sencillo. Tú cuando estás mareado, cuando tienes ganas de vomitar, porque estás en un barco, por ejemplo, ¿cómo está tu estado de actividad simpática? Está súper alto. ¿Y por qué está súper alto? Porque te estás mareando, porque identificas una amenaza, te genera taquicardia, genera una taquinea o disnea también. Es decir, hay una adaptación de la red autonómica al estímulo al cual recibe. Entonces hay que tener esto en cuenta, ¿vale? El 8 puede influir en la respuesta simpática o parasimpática. Os pongo ahí
El canal de YouTube de Fisiotutos es en inglés, no en español, pero merece la pena echarle un vistazo porque hay mucha información muy útil y de mucha calidad en este canal, ¿vale? Merece la pena echarle un vistazo y seguir a nuestros compañeros de Fisiotutos, ¿vale? Con pruebas diagnósticas y todo lo demás y alguna explicación científica y cuando merece la pena y cuando no, seguir determinadas pruebas diagnósticas. Hay también la relación del control de la cabeza por la función vestibular, ¿vale? Y hay posibles implicaciones del reflejo vestíbulo cólico y vestíbulo ocular en, en este tema, como os comenté antes. Entonces hay que echarle un vistazo a estos papers para aportar aún más cositas para la clínica. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado. No os olvidéis de dejarme me gusta, compartir con vuestros compañeros vuestros comentarios aquí abajo. Os deseo un buen fin de semana. En el sábado que viene nos vemos, espero que en directo, y para hablar del 10 o del 11. A ver qué decidimos a lo largo de la semana, ¿vale? El sábado que viene os veo otra vez. Un besito, un abrazo a todos.